Hola a todas, hola a todos. Buenos días, soy Carmela Romero y estamos en el Festival Territorio Violeta, primera edición online. El festival lleva 5 ediciones de forma presencial y por primera vez nos lanzamos al mundo digital para teñir de violeta las artes escénicas virtuales. Estamos en una entrevista relacionada con la mesa de danza Bailad, bailad bonitas, mujer y danza, y tenemos con nosotras a la moderadora que se llama Fátima Anjo, que es investigadora y gestora cultural. Buenos días, Fátima. Buenos días, Carmela. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de participar en este primer festival online de Territorio Violeta. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotras, acompañarnos y por moderar la mesa. Cuéntanos, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu proyecto hoy en día? Bueno, en estos momentos, hace ya 3 años, pues llevo impulsando un proyecto que se llama Creación Independiente y que es un proyecto que está fundamentalmente enfocado al desarrollo y la consolidación del sector de creación independiente en España. Y tiene 2 patas. Una es una startup, una plataforma online que funciona como una plataforma, un marketplace para artes escénicas y música, y también una plataforma de servicios para las compañías independientes de artes escénicas y agrupaciones musicales. Y por otra parte, la creación de una fundación que se llama Creación Independiente, que ahora mismo pues ya estamos a punto de firmar, ya está reconocida y tal, pero estamos a punto de firmar ya su composición definitiva. Y como digo, es un proyecto enfocado a fortalecer la creación independiente en España, que es un sector que progresivamente se ha ido viendo más afectado por una realidad que se da en España, que es que disponemos de un sistema escénico que es, o de las artes vivas o de las artes en vivo, que es disfuncional. Esto ya es una cosa muy larga, pero bueno, eso es en general el proyecto que estoy impulsando desde hace unos años. Casi nada. Así como resumido parece como que suena muy, muy fácil, ¿no? Pero supongo que no trabajarás sola, seréis un equipo de... porque estas 2 patas son como muy generales, ¿no? Que tienen muchísimo trabajo por detrás para sacarlas adelante. Bueno, este es la evolución, digamos que este es la cristalización final de todo un desarrollo y de una trayectoria profesional de más de 30 años. Y bueno, consciente de toda esta situación, no solo yo, sino otra serie de profesionales del sector, pues empezamos a darle forma a este proyecto y sí, somos un equipo de gente, todas todas las personas procedentes del sector de las artes escénicas y también con complicidades con asociaciones o colectivos o grupos de estas, tanto del mundo de la danza como del teatro, como de la música y del circo, por supuesto. ¿Y cómo ves el panorama de las artes vivas hoy en día? Pues realmente está en una situación, esto ha ido evolucionando cada vez a peor, pero está en una situación crítica. Por lo que decía antes, porque el sistema escénico español, que es muy singular, tengo que decir que se diferencia sustantivamente del resto del mundo occidental desarrollado, o sea, tanto de la Europa continental como el mundo de la Commonwealth, incluso en Latinoamérica también, pues es disfuncional en el sentido de que en prácticamente todos los países se pone en el centro a la creación independiente y las dinámicas de circulación de recursos y tal se enfocan a fortalecer esa creación independiente. En nuestro país, curiosamente, a esa creación independiente
se le ha ido desproveyendo cada vez más de, no solo de recursos económicos, porque no es exclusivamente lo más importante, sino de esa posición central que permite que el conjunto de los sistemas, tanto el sistema público como privado, como del no lucrativo, haga afluir el soporte hacia la creación independiente. ¿Esto en qué ha devenido finalmente? Pues en estructuras mínimas, cada vez con menos capacidad organizativa y con un nivel enorme de autoexplotación y de precarización, de tal manera que, curiosamente, un sistema que tenía que ser de sostén, lo que hace es que ha trasladado el coste de que estos servicios, digamos, el que la población española tenga a su disposición la posibilidad de exponerse a las artes escénicas y a la música, pues que en realidad son los que lo están financiando. Perdonad, pero es que no me había dado cuenta de apagar mi móvil. Si necesitas cogerlo, cógelo, que podemos cortar aquí, si luego editamos esto, Un ¿vale? fallo enorme. Lo siento, disculpad. No, que si lo quieres, si necesitas coger la llamada, cógela, ¿eh? Disculpad. Que te decía que si necesitas cogerlo, que lo que contestes, que luego podemos editar el vídeo. Vale, pues voy a retroceder un poco. Bueno, pues como decía, el funcionamiento del sistema ha hecho que finalmente quienes están cargando, digamos, con el coste en gran parte de que este servicio público, que es exponer a la sociedad española a que tenga la posibilidad de disfrutar de la danza, de la música o del teatro, gran parte de ese coste lo está asumiendo la creación independiente. Y esto, pues como decía, es un entramado de organizaciones que cada vez viven unas condiciones más precarias y más desestructuradas. Y precisamente esa es la razón de que nosotros estemos impulsando y nosotras estemos impulsando este proyecto, que es hacer consciente a la sociedad española de esta situación e ir promoviendo o intentar promover los cambios y las transformaciones necesarias para que la creación independiente disponga del soporte y del sostén que en general tiene en los países desarrollados hoy en día. Yo, bueno, hablando con una compañera de la profesión que ahora trabaja en Bruselas, el otro día comentábamos que España no es Europa a nivel cultural. O sea, creemos que las diferencias que hay de valoración o precisamente de no valoración, yo creo que aquí en España el problema también que viene de base es que no se valora la creación cultural, ¿no? Entonces, es una base, o sea, es un trabajo muy duro de cambiar esto, porque lo tenemos como, se valora, pero en el fondo creo que no, que es como mentira, no sé. Bueno, yo creo que sí se valora, pero digamos que la posición de liderazgo que tienen y que deben tener las instituciones públicas, no tanto en generar los contenidos, sino que en facilitar que exista ese sistema dinámico y robusto, ¿no? Las instituciones son muy conscientes precisamente del poder de la cultura. Y entonces, curiosamente, lo que han hecho ha sido apropiarse excesivamente del control cultural, rompiendo esas dinámicas o esos lazos que le darían muchísimo más dinamismo y una presencia social y colectiva mucho más potente. Porque en parte
se utiliza esto que se habla muchas veces de marca España o de qué forma la cultura se utiliza como un elemento de marca institucional. Y en cambio se interfiere con ese tejido y esa red que tiene que ser muy bien equilibrada para que la cultura sea dinámica y sea potente en un país, ¿no? O sea, yo creo que no es que no se valore la cultura, sino que el acercamiento institucional a la cultura, curiosamente, en vez de eclosionar su potencial, pues de alguna forma la ahoga. Claro, pero si de cara a la galería, desde la institución, sale alguien diciendo que la apoya muchísimo, pero luego en la práctica un estudiante, pues un bailarín, un músico, un actor, acaba de, por ejemplo, estudios superiores, a día de hoy, creo que la mayoría, a no ser que tengas una ayuda económica importante, acabamos trabajando de camareros o de camareras para poder compaginar o para pagar estudios, cuando en otros países, una persona que quiere tocar el violín, por ejemplo, o bailar o desarrollar su carrera como actor, tiene la posibilidad de hacerlo, pero si tenemos que hacer un montón de malabares para poder sobrevivir y comer y pagar el alquiler, es complicadísimo que cada persona se desarrolle bien profesionalmente en su carrera, ¿no? Cuando en otras carreras esto no sucede. Claro, es que es lo que he dicho al principio. O sea, el sistema ha transferido gran parte de los costes, o transfiere gran parte de los costes, a la creación independiente, los que generan contenidos, separando de ahí las grandes productoras, ¿no? La creación independiente. ¿De qué manera lo hace? Pues España es de los pocos países donde la mayor parte de las compañías o agrupaciones musicales está obligada a vivir del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Vive de la venta de productos y servicios. Y vive de la venta de productos y servicios en un sistema donde los principales contratadores son las administraciones públicas. Y las administraciones públicas, que además a lo largo de todo el siglo XXI han ido recortando cada vez más pues por la crisis, por una serie de razones, sus presupuestos, cada vez presionan y trasladan más esa situación a las compañías, que no tienen otras alternativas de obtención de recursos como lo hay en otros países. O sea, curiosamente en España, en otros países, digamos que el sistema de financiación o de sostenibilidad de las entidades de creación, ¿no? Se distribuye esto que se llama más o menos el régimen de los tercios, ¿no? Obtienen más o menos un tercio de sus ingresos a través de ayudas públicas, un tercio de sus ingresos a través de aportaciones de terceros, bien sean de personas o bien sean de pequeños patrocinadores y otro tercio de la venta de productos y servicios. O sea, lo que reciben por sus cachés y por sus... Bueno, en España, los estudios que venimos realizando desde el año 2009, la mayor parte de las compañías obtienen cerca del 80% de sus ingresos como consecuencia de la venta de sus productos y servicios. Y solamente alrededor de entre un 15 o un 20% de ayudas públicas, porque el sistema de creación independiente en España está excluido de poder tener otras aportaciones de terceros. ¿Por qué? Porque se hizo desde el año 94, se hicieron unas leyes de mecenazgo donde los beneficiarios de esas aportaciones de la sociedad, porque al final de cuentas son de la sociedad, actividades de interés general, los beneficiarios son las propias administraciones públicas y las grandes fundaciones vinculadas a entidades financieras o grandes compañías. O sea,
por eso digo que el sistema es disfuncional, porque ha desprovisto de las herramientas que en otros países dispone la creación independiente para poder ser sostenible. Y luego no solamente se hace esto y se le traslada los costes, sino que además constantemente se crea un discurso que es que sois unas entidades dependientes subvencionadas, cuando en cambio los datos reales que nos cuesta mucho trabajo obtener porque hay muy poca transparencia en los datos reales dicen que las compañías españolas, en comparación con el resto de los países occidentales desarrollados, obtienen, o sea, dependen muchísimo menos de ayudas públicas que en el resto de los países. Pues hay muchísimo trabajo que seguir haciendo. O sea, me parece fascinante todas estas ramas de investigación en las que estáis trabajando y muchas gracias porque es súper necesario que la gente, bueno, nos enteremos de todo esto y sobre todo de la poca transparencia, como bien decías ahora mismo, y de darle difusión y de que se conozca, ¿no? Así Yo, que, si no te importa, quiero hacer claro, mi causa un poco. Nosotros podemos encontrar alternativas y salidas. Yo, desde luego, te puedo decir que estoy absolutamente comprometida porque este proyecto que estoy impulsando lo estoy en gran parte financiando con mis propios recursos y mis propios ahorros, ¿no? Pero esto será una realidad, podremos oponernos y buscar alternativas si realmente nos unimos en una causa común más allá de las quejas que compartimos en los pasillos. O sea, esto es fundamental. Nosotros tenemos la capacidad de transformar la realidad, nosotros y nosotras tenemos la capacidad de transformar la realidad, pero tenemos que participar en estar unidas y unidos alrededor de esa idea. para quien nos esté escuchando, ¿dónde podemos buscar para entrar en contacto y poder sumarnos a la causa y ser más fuertes? ¿Dónde podemos ir a buscar Bueno, eh, hay tu investigación? ahora mismo la fundación todavía no tiene su página, que la va a tener en breve, pero tenemos dos sitios. Uno que es el lugar del que venimos, que es el Observatorio de Creación y Cultura Independiente, que está en una página que se llama www.oci-online, o sea, de Observatorio Creación Independiente, oci-online.com. Y después esa startup, esa plataforma que estamos creando donde pueden registrarse todas las compañías independientes, es una página que se llama creacionindependiente.com. Es muy fácil. Ujú. Vale, pues estaremos atentas y atentos porque lo que dices, cuantas más seamos y más voces haya, más opciones de cambio tendremos que son buenas para todas y para todos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fátima. Seguimos en la mesa hablando de mujer y danza. Muy Gracias. bien. Otro tema importantísimo. Sí, Muchas gracias. a ti. Un abrazo.